Primera carta de Pedro. Capítulo 2, verso 11. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde, qué es lo que el Señor nos quiere suministrar por su Espíritu. Amén. Claro que estamos en una batalla espiritual. Decía que estamos en guerra. Y como estamos en guerra, no tenemos que soltar el arma. ¿Usted ve a algún soldado que suelta el arma en momentos de guerra? No, tiene el arma ahí, la sujeta bien. Entonces, como nosotros estamos en guerra, no tenemos que soltar la espada. La espada es el arma espiritual que representa la palabra de Dios, la cual no tenemos que soltar, sino tenemos que ahí tenerla fuerte y luchar, combatir. Amén. Dice así, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tómalo así. Hasta ahí. Queremos liberar esta palabra en esta tarde porque estamos librando continuamente una batalla. Decía esto es continuo, no para. Claro que el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo debajo de este cielo. Tiempo de paz, tiempo de guerra, amén, tiempo de abrazar, tiempo de tenerse de abrazo, tiempo de amor, tiempo de muchas cosas. Debajo de este cielo existe el tiempo cronos, el tiempo que nosotros conocemos, los días, las semanas, los años, la hora, los minutos, los segundos. Amén. Pero en la eternidad y en las cosas espirituales no hay tiempo, porque el tiempo para nosotros es un tiempo cronológico, que comienza un día y termina un día y comienza otro día así, es el ciclo. Pero en la eternidad no hay tiempo, es el tiempo kairos de Dios. Cuando dice gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender algo muy importante, que aunque parece que haya momentos que las cosas en nuestra vida pueden calmarse o pueden estar bien, no tenemos que soltar las armas. Tenemos que pelear, porque esta batalla no es una batalla según el tiempo nuestro, sino es el tiempo de Dios. El tiempo Cairo, que es continuo. Hay una batalla continua. Hay una batalla que se libra todos los días. Y la batalla que se libra todos los días, claro que hay dos oponentes. Está el diablo y está el Señor. Está el Señor y está el adversario. ¿Cuál es el propósito del adversario? Destruir la raza humana, destruir el linaje humano, llevárselos. Pero está el Señor que pelea a favor de su iglesia y que envía a sus ángeles y están a disposición de los creyentes. Cuando oramos y cuando el Señor ve que estamos librando una batalla, el Señor envía a sus ejércitos para defender a su pueblo. ¿Me va siguiendo? El apóstol Pedro habla algo muy importante aquí. Para entender este verso 11, tenemos que entender por qué el apóstol Pedro habla acerca de los extranjeros, acerca de los peregrinos. Un extranjero es una persona no residente de una nación. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra hermana Lice, que ella es de Nicaragua. Ella es una extranjera que está aquí radicando en donde, en nuestro país. Amén. Según su cultura o sus tradiciones, las comidas son diferentes y muchas cosas son diferentes en su país que al país nuestro, pero ella se tiene que adaptar al país donde está radicando. Entonces, gloria a Dios. Entonces, ¿ella qué es? Es una extranjera
que es de otra nacionalidad y de otro país. Entonces, nosotros tenemos que entender esto muy importante acerca de por qué Dios habla acerca de los extranjeros y cuán importantes son los extranjeros para el Señor también. Pero también lo vamos a llevar al plano espiritual. Dice así en el verso 9 de esta carta a Pedro, nosotros vimos en el verso 11, vamos al 9, y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso habla el apóstol Pedro a la iglesia del Señor, tanto a los judíos como a los gentiles. Habla que ahora nosotros somos linaje escogido. Claramente, esta palabra va dirigida más hacia el pueblo gentil, porque el pueblo judío, claramente que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Y aquellos que han recibido al Mesías, a Cristo, a su Señor, ahora tienen al Señor. ¿Amén? Y aún aquellos que no han recibido a Cristo siguen siendo pertenecientes al pueblo de Dios. ¿Me va siguiendo? Escuchen, entonces Pedro dice que ahora nosotros somos ese linaje escogido y ese real sacerdocio y esa nación santa. Es el pueblo que fue tomado, adquirido. Dios adquirió, tomó, compró y nos compró a nosotros por precio de sangre. Dios no nos compró, no nos rescató, porque en los tiempos antiguos, cuando se tomaban los esclavos y los esclavos eran devueltos y cumplían su trato, eran sacados del lugar de esclavitud a precio de dinero, a precio de plata. Amén. Se pagaban X cantidad de monedas de plata y se redimía o se pagaba la deuda, y ese esclavo volvía nuevamente a su tierra o a su familia o a su lugar de origen. ¿Cuánto dicen amén? Entonces Dios a nosotros no nos compró a precio de plata, sino que nos compró a precio de sangre. Estábamos esclavos, estábamos en las tinieblas, vivíamos sujetos al pecado, a la oscuridad, a la condenación eterna, pero el Señor nos adquiere, nos toma como posesión suya, y ahora nosotros somos parte de su pueblo. Y Él viene a restaurar ahora el sacerdocio espiritual que la nación de Israel perdió. Ahora tú y yo, como dice la palabra del Señor, somos ese sacerdocio espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice que nos adquirió Dios como pueblo suyo. Decide, vos sos pueblo de Dios. Decide, vos sos hijo de Dios a tu hermano. Él te poseyó, Él te compró. Aleluya. Él te tomó. Todos aquellos que recibieron a Jesús como su Salvador, todos aquellos que creyeron en el Señor, se arrepintieron de su pecado, ahora le pertenecen a ¿quién? A Dios. Porque usted ha recibido el perdón de los pecados y la sangre ha rociado su vida. Amén. Y lo ha limpiado de todo pecado y toda maldad. ¿Me va siguiendo? Ahora usted es parte de este pueblo. Pero este pueblo ahora se mueve de una manera espiritual, no de una manera carnal o de una manera humana. Se tiene que mover de una manera espiritual. Y para que nosotros nos movamos de esa manera espiritual, tenemos que nacer de nuevo, recibir ese nuevo nacimiento y comenzar a experimentar con Cristo, con nuestro Dios, uniéndonos nosotros, porque Él ya entró y ahora mi deber es unirme con Él. ¿Me va siguiendo? Y dice, ¿para qué el Señor nos tomó como pueblo, como linaje escogido, como real sacerdocio? ¿Para qué? Solamente para decir soy un cristiano y nada más, solamente para decir, bueno, yo creo en el Señor, yo voy a la iglesia, yo asisto a la congregación, yo voy allá a Padre de Naciones, yo estoy ahí, me congrego de vez en cuando, entonces soy un hijo de Dios. No simplemente está resumido nuestra vida cristiana en eso, sino para que dice la palabra, para que anunciemos las virtudes ¿de quién? De aquel que nos llamó. Las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas hacia la luz admirable. Cuando dice gloria a Dios, que nosotros manifestemos el carácter, la personalidad de Cristo a través de nosotros, esas virtudes que el Señor nosotros hemos visto por la palabra, y muchos han visto series de Jesús o películas de Jesús, cómo Jesús era.
sido rescatados ¿de dónde? De las tinieblas. Y fuimos trasladados hacia su reino, hacia la luz. Ahora yo tengo la luz del Señor. Ahora veo de otra manera. No veo como el mundo ve. No veo como veía antes. Ahora la perspectiva en visión mía es totalmente diferente, amplia. Porque estoy anunciando las virtudes, doy un anuncio, estoy anunciando a aquel que me liberó, a aquel que me compró. Ahora yo soy parte del pueblo de Dios. Antes no lo era, pero ahora sí soy un linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Son todos los atributos divinos que caracterizan a la persona de Cristo. Debemos de anunciar, debemos de proclamar. Todo esto está lindo lo que Pedro está hablando. Y ahora agrega del siguiente versículo: vosotros en otro tiempo no erais pueblo. ¿A quién se está refiriendo? Claro que se está refiriendo al pueblo gentil, no a los judíos. Se está refiriendo a aquellos que no eran parte del pueblo, porque Dios ya tenía su pueblo elegido, el pueblo de la nación de Israel, de los judíos. Amén. Entonces esta carta va dirigida a todos aquellos que antes no eran pertenecientes a Dios y que Dios no tenía relación con ellos. Entonces dice: en otro tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. Antes no tenían parte, antes no tenían lugar, antes ustedes no tenían derecho, pero ahora sí. Y este derecho fue otorgado por medio de Cristo, de su muerte, de su resurrección. ¿Cuándo dicen amén? En otro tiempo, escuche, no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo y no había el favor de Dios para nuestra vida, pero ahora sí. ¿Luego de qué? De la muerte y la resurrección de Cristo, del sacrificio que el Señor hizo. Él dijo en Juan, cuando habló acerca de que era el buen pastor: tengo otro rebaño. Y ese rebaño se está refiriendo a nosotros. Tengo otro rebaño que tengo que atraer hacia mí, que me van a pertenecer a mí. Ese rebaño éramos tú y yo, el pueblo gentil. Y ahora, gracias a nuestro amado Señor, en su inmenso amor y misericordia, pertenecemos a ese rebaño, pertenecemos a ese pueblo santo, a ese pueblo adquirido, a esa nación santa. ¿Me va siguiendo? Entonces, más o menos en este panorama que estamos explicando estos dos versículos, ahora Pedro, en el verso 11, amén, ahora entiendo algo. Vamos a ir por parte. Entiendo. Yo antes no era pueblo de Dios. Antes no tenía derecho a nada. Antes estaba en tinieblas, sujeto al pecado, sujeto a la esclavitud. Pero el Señor vino, no me compró con dinero, como se compraban a los esclavos en la antigüedad, sino que Él me compró a precio de sangre. Me rescató, me liberó, me perdonó, me lavó. Y ahora yo soy parte de la familia, soy parte del pueblo de Dios. Ahora me debo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Le pertenezco a Él. ¿Para qué? Para que anuncie sus virtudes. Para que exprese lo que Dios hizo. Para que se manifieste en mí las virtudes de Cristo, lo que Cristo hizo en mi vida. ¿Me va siguiendo? Y ahora en el verso 11 que hemos leído, hemos tomado este texto de referencia, dice el apóstol Pedro: amado, yo os ruego. Hay un pedido muy importante de Pedro hacia los creyentes, hacia los hermanos en la iglesia donde esta carta estaba siendo dirigida. El ruego de Pedro era, dice, ¿cómo a extranjeros? Y ya sabemos que es un extranjero, y vamos a leer ahora algunos puntos en cuanto el Señor habló en cuanto a los extranjeros en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. ¿Cuántos dicen amén? Un extranjero sabemos que no es alguien que no es radicado en un
una nación o en un país, sino que es extranjero de otro lugar. Vamos a ir al libro de Génesis rápidamente. Dios es bueno. Libro de Génesis, capítulo 17, verso 12. Dijimos que Israel era la nación de Dios, el pueblo de Dios. Pero había gente que quería ser perteneciente a este pueblo, que eran extranjeros, que no eran del linaje judío. Abraham tenía criados que no eran del linaje judío, eran extranjeros. Por ejemplo, Agar era egipcia. ¿Quién era Agar? Fue la criada y era la persona que asistía a Sara, la cual ya sabemos la historia, que Sara, como era estéril, le entregó a Agar, la egipcia, a Abraham para que tenga un hijo. Entonces ella era egipcia, era extranjera. Pero Dios dice así en este verso 17, verso 12, dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. El que no fuere de tu linaje, y aún aquellos que han sido comprados, aún el extranjero que quiera pertenecer a tu comunidad, a tu tribu, como lo queramos llamar, a tu colonia, tiene que acatarse a servir y a buscar al Dios que ustedes sirven. Entonces, ¿cuál era la señal de pacto de que ellos eran pertenecientes a Dios? La circuncisión en su carne. Dios ordenó a Abraham que circuncide a todos los que estaban con él, como señal de pacto con Dios, que ellos iban a pertenecer a Dios. Había una alianza entre Abraham y Dios. Entonces el Señor instituyó: si hay extranjeros que quieren estar contigo y quieren servirme a mí como el Dios que yo soy tuyo y puedo ser el Dios de ellos, pero ellos también se tienen que circuncidar, se tienen que entregar. Te dice gloria a Dios. ¿Me va siguiendo? Y a su nombre. Ahora vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 12, verso 19. Explicamos esto para tener un panorama y luego vamos a entrar a lo que es la batalla. 12:19. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así también el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Dios pidió que no coman pan leudado, ni los pertenecientes al pueblo, ni los extranjeros, porque aquellos que comiesen pan leudado o se encontrasen levadura, ¿qué van a hacer? Ya comió cortado. Y sabemos que la levadura representa para nosotros todo lo que es pecado, todo lo pecaminoso representa la levadura. Amén. Entonces, ni el extranjero, ni el que estaba viviendo en parte del pueblo de Israel tenía que comer, porque si no Dios lo cortaba, lo sacaba, no iba a pertenecer más. ¿Cuánto dice gloria a Dios por esto? En el capítulo 22 del mismo Éxodo, 22-21, dice así: y al extranjero no engañarás. Claro, porque cuando uno es de una nacionalidad, siempre se aprovecha. No hay aprovechamiento sobre los extranjeros muchas veces. Ustedes van a decir que usted siempre tiene que ir a migraciones. A veces usted puede ver, usted ya está un tiempo, pero puede ver otros que llegan, cómo se aprovechan, cómo nos hacen dar vuelta, cómo lo quieren embaucar, engañar, porque no son de esta nacionalidad. Entonces Dios dice, Dios protege a los extranjeros, Dios cuida a los extranjeros también. Y dice así de esta manera, y al extranjero no engañarás ni angustiarás. Escuche, ¿por qué?
¿Por qué le dice esto el Señor? Porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. ¿A dónde fue el pueblo de Dios a parar en un momento? ¿Ya conmigo? A Egipto. Era una tierra extranjera y en esa tierra, escuchen, ¿qué pasaba en esa tierra? Los subyugaron y los llevaron bajo esclavitud y los oprimieron. Entonces, cuando Dios libera al pueblo, ordena que ellos no tomen la misma actitud en cuanto a otros extranjeros que se unan a su pueblo, que no los angustien, que no los aflijan. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y hoy podemos ver naturalmente cómo, aleluya, nuestro país es un país muy generoso, muy misericordioso, abriendo la puerta a muchos extranjeros. Usted hoy ve acá, hay comunidades de toda clase de extranjeros: peruanos, bolivianos, colombianos, coreanos, chinos, de todas las nacionalidades hay aquí, africanos. Pero usted va a otros países y no es así. Entonces Dios ve con atención también todas estas cuestiones. Como eran ellos, ustedes van a recibir a los extranjeros, pero los extranjeros, estaba diciéndole Dios, tienen que ser circuncidados, tienen que acatar las leyes, tienen que adorar al único Dios verdadero, para que sean pertenecientes. Cuando dice gloria a Dios. Y ahora les voy a explicar en un sentido espiritual qué significa para nosotros ser extranjeros. ¿Me va siguiendo? Vaya rápido al Levítico 19, 34. 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, como alguien natural, como alguien que ya parte de la casa, como alguien que ya conviva con ustedes, tienen el mismo cariño, el mismo afecto, todo lo mismo. A ese extranjero dice que mora entre vosotros, y dice: y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vio que a veces hay gente que es muy despectiva con los extranjeros. Y dicen cada cosa, ¿no? Ustedes saben lo que dicen algunos. Que está acá en este país. ¿Y qué dice el Señor? Amen a los extranjeros, porque vosotros fuiste extranjeros en la tierra de Egipto. Y a veces los extranjeros son más trabajadores que los propios argentinos. Son más luchadores que los mismos argentinos. Amén. Y a veces lo que caracteriza al argentino es el orgullo o el celo, la competencia. Ver tremendas casas de personas. ¿Cómo puede ser que claro, ese extranjero se levanta a las 5 de la mañana y se acuesta a las 10 de la noche y no para de trabajar? Por eso tiene terrible casa. Y el argentino se levanta a las 11 de la mañana y se acuesta a las 2 de la mañana sin hacer nada, dando vueltas y pensando qué hacer, sin tomar iniciativa de su vida. Entonces, claro, eso es motivo de celo, eso es motivo... Entonces viene la parte despectiva, la parte de... Vienen acá a querer robar en mi país, quieren venir acá a apoderarse de nuestras tierras y esto y lo otro. Pero recordemos lo que dice el Señor: ustedes fueron extranjeros en Egipto. ¿Me va siguiendo? Isaías 56, rápido ahí, mire lo que dice. Profeta Isaías. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto van a amar a los extranjeros a partir de hoy? Capaz que usted tenía en su corazón algo despectivo contra los extranjeros, pero usted hoy va a salir amando a los hermanos extranjeros. Isaías 56, 6 dice esto: y a los hijos de los extranjeros, escuchen lo que dice, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo
para no profanarlo y abracen mi pacto. Aquellos extranjeros que quieran servir a Dios, que hablen su nombre, recíbanlo, que ellos tomen y abracen el pacto de Dios, que ellos amen a Dios. Entonces Dios los aceptará, los recibirá. ¿Por qué habla de los extranjeros? Claro que los extranjeros, los que no eran pertenecientes al linaje del pueblo de Israel, tenían otras costumbres, tenían otros dioses. Capaz que había personas, esclavas, extranjeros, que fueron tomados como botín de guerra y llevados. Entonces esos extranjeros, escuchen, tenían otra cultura, tenían otros dioses. Entonces Dios les habló claramente que ellos, si querían ser pertenecientes, escuchen, iban a ser tratados como los demás, pero ellos tenían que ser circuncidados, ellos tenían que abrazar el pacto de Dios, tenían que amar a Dios. Se tenía que erradicar toda idolatría, se tenía que erradicar toda cultura que ellos tenían según siendo extranjeros y servían a otros dioses. Entonces Dios los aceptaba con la condición que ellos se entregaran al único y verdadero Dios. Y esto no pasa en la iglesia. ¿Cuánta gente estuvo en la hechicería? ¿Cuánta gente visitó otros lugares? ¿Cuánta gente anduvo por diferentes lugares y llegaste a Dios y Dios no te despreció? Dios no te dijo, vos que estuviste ahí con los macumberos, vos que estuviste ahí con la bruja, hiciste hasta participaste de trabajo, no tenés entrada acá por ser la iglesia del Señor? No, Dios te recibe, Dios te acepta, pero si vos querés servir al Señor, tenés que renunciar a las tinieblas, tenés que renunciar al pecado, tenés que renunciar a esos dioses y comenzar a servir al único y Dios verdadero, al creador de los cielos y la tierra. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, en el libro de Isaías dijo, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová. Está hablando de las generaciones. Está hablando de los hijos que sigan al Señor, que amen al Señor, de esos extranjeros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al Nuevo Testamento a ver un extranjero que vino a darle gloria a Dios en un momento, que le dio la gloria a Dios, que no era perteneciente al pueblo de Israel, era extranjero, pero fue el único que vino y glorificó a Dios, siendo extranjero. Lucas, va ahí conmigo, al libro de Lucas. Lucas capítulo 17, verso 18. Esto fue el suceso de los leprosos que fueron limpiados, sanados. Y dice el verso 18, vamos al 17. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? No hubo, verso 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. ¿Quién dio gloria a Dios? Un extranjero. ¿A quién? A Jesús. Dentro de esos 10 leprosos había un extranjero y los 10 eran pertenecientes al linaje judío, pero uno no era judío. Entonces este extranjero fue el único que vino a agradecer, a adorar a Dios. Creo, escuche, que este extranjero ha escuchado o ha recibido las historias del verdadero Dios y cómo muchas veces en la nacionalidad, y él también participó, y él también su descendencia fue extranjera y fueron aceptados. Entonces conocía el único Dios verdadero. Entonces fue el único que vino a darle gloria a Dios, el único que vino a agradecer a Dios, el único que vino a adorar al Señor. ¿Cuánto dicen amén a esto? Y él le dijo, levántate y vete, tu fe te ha
salvado. Y ahora vaya a Hechos de los Apóstoles, verso 13, 17. 13, 17 de Hechos. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Hablando del pueblo de Dios, que el pueblo de Dios también era extranjero. Y Dios con mano poderosa los rescató. ¿Cuánto dicen amén? Bueno, pastor, todo esto que está hablando del extranjero voy entendiendo en cuanto al aspecto natural, que yo tengo que amar, que yo no tengo que ser despectivo con palabras diciendo no. Bueno, ¿qué quiere y qué significa para mi vida esto? ¿Sabe lo que representa ser extranjero? Ser extranjero representa para nosotros vivir en el hombre viejo. Ser extranjero para nosotros representa vivir en Adán. ¿Y cómo es eso? Cuando ocurrió el primer asesinato entre los dos hermanos llamados Caín y Abel, cuando Caín mata a Abel, y cuando el Señor le habla y dijo, ¿qué has hecho? Entonces dice que Dios colocó una marca sobre la vida de Caín, y Caín le dijo esto: yo seré errante y extranjero en la tierra. Léalo, capítulo 4 de Génesis, léalo completo. Y él dijo, andaré errante y como un extranjero sobre la tierra, y aquel que me encontrase me matará. Y Dios dijo, no te va a matar, porque habrá una señal en tu vida que nadie te toque, y el que te toque morirá siete veces, morirá. Entonces ahí vemos que fue excluido Caín, la primer familia, el hombre, el hijo de Adán, terminó siendo un extranjero. Entonces, para nosotros ser extranjero representa vivir en el hombre caído. Porque el hombre caído anda según su ¿qué? Su concupiscencia, según ¿qué? Sus deseos, según ¿qué? Sus pecados, según ¿qué? Su cultura, según ¿qué? Sus tradiciones. Porque un extranjero tiene tradiciones, un extranjero tiene cultura, un extranjero tiene, aleluya, cosas que ha hecho y que se le ha enseñado en su país, que ha radicado, que ha nacido. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo? Entonces, Israel estaba en Egipto, y en Egipto había una cultura, y en Egipto había un sometimiento, y en Egipto se adoraban otros dioses, y en Egipto había otra cultura, no la que tenía el pueblo de Dios. Entonces Dios los sacó. Entonces Dios dijo, tengan clemencia con aquellos extranjeros que se van a unir a ustedes como pueblo, pero que esos extranjeros se circunciden y me amen a mí, se entreguen a mí. ¿Y qué es la circuncisión? Hoy para nosotros, ¿qué es ser circuncidado? Antes era la carne, y ahora ¿dónde es la circuncisión? En el corazón. Y eso lo recibo por la fe. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo soy circuncidado en mi corazón, quiere decir que yo creo y voy a servir al único y Dios verdadero. Puede ser que ese extranjero de nacionalidad practicaba el culto al africanismo, practicaba el culto a otros ídolos y demonios, pero esa persona que quiere ser perteneciente, porque ha visto que ese pueblo bendito, ese pueblo, hay algo tan poderoso que lo rodea, que lo cubre, que quiere ser parte y se quiere entregar. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de ustedes, de este pueblo? Circuncidarte con la fe, entregarte a Cristo, abrir tu corazón, dejarte libre, y que tienes que ser circuncidado y quebrar y morir a la carne, al viejo hombre. ¿Me vas siguiendo? Hay un extranjero contigo conviviendo dentro de ti, que es tu viejo hombre, tu vieja mujer, que siempre quiere resurgir a eso viejo, volver a eso, volver atrás, volver al pasado, volver a ser lo que uno era antes, volver a la flaqueza, volver a las debilidades.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero ahora Pablo, miren lo que dice, Efesios 2, rápido ahí, aleluya. Libro de Efesios capítulo 2, verso 19 dice, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ya no somos más extranjeros ni advenedizos, no. Ahora somos parte de esta familia. Ahora ya no nos sentimos como extranjeros. Ahora ya nos sentimos exiliados. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo, Pedro? Ahora vosotros sois linaje santo, pueblo adquirido. Antes en otro tiempo no era, pero ahora sí. ¿Y qué dijo Pablo aquí? Porque ya no somos más extranjeros ni advenedizos. ¿Qué significa? Que el extranjero era aquel que vivía en la carne, que vivía en el viejo hombre, pero al entregarse a Cristo y nace de nuevo, ya no es más extranjero. Ya tiene nueva vida. Ahora participa de la familia, ahora es perteneciente a la familia de Dios. Y también un extranjero significa para nosotros espiritualmente que nosotros estamos en esta tierra de paso. Nosotros no somos de esta tierra. Nosotros somos del reino, de la ciudadanía celestial. Nosotros estamos acá en un sentido espiritual, te estoy hablando, somos extranjeros espiritualmente, porque no pertenecemos a esta tierra, se contaminó por el pecado. Pero nosotros pertenecemos ¿a dónde? A la ciudadanía celestial. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de los cielos. ¿A dónde vamos a ir a vivir? ¿A dónde vamos a ir a morar cuando llegue el momento de la partida? A nuestra verdadera ciudadanía. Allá a estar con Cristo. Allá a estar junto con Él. Allá a ser ciudadanos del reino de los cielos. Así que ya no soy extranjero, dijo el apóstol, ni advenedizo, sino co-ciudadano de los santos, miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se sienten miembros de esta familia? ¿Usted se siente miembro o se siente exiliado o apartado? Escuchen. Y por último, un versículo más, Hebreos 11:13, el libro de Hebreos nos habla de los hombres de fe, de la fe que depositaron en el Señor en cuanto a sus promesas. Dice así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos no recibieron lo prometido. Escuchen, ¿quiénes son? El pueblo de Israel no pudo participar de disfrutar Canaán, como hablamos ayer. ¿Por qué? Por todo lo que sabemos cómo era el pueblo de Israel. Entonces ellos, aunque tenían la promesa para disfrutar y no ser más extranjeros, sino cohabitar en una ciudad que fue preparada para ellos, entonces ellos no pudieron disfrutar. Ellos se sentían extranjeros y murieron y no recibieron su parte, su herencia. Pero sí la siguiente generación. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora sí volvemos al libro de Pedro. Entonces dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Ya entendemos que es un extranjero tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural es una persona que no radica en una nación, sino que está y vive en otro país y está en un país diferente al que no es suyo. Ahora yo sé que un extranjero espiritualmente representa al hombre que está exiliado, que está separado de Dios, que no tiene a Dios, que es el hombre que vive según la carne. Pero ahora
nosotros, como dice la palabra, el Señor habló a su pueblo que aceptaran a los extranjeros y los extranjeros se circuncidaran. Ahora yo no soy más extranjero, yo no soy de esta tierra, yo pertenezco al reino de los cielos, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco a la ciudadanía celestial, y para yo ser parte de eso tengo que nacer de nuevo, tengo que recibir a Cristo y voy a irme con Él. Pero como todo extranjero, hermano, usted se acuerda de sus costumbres, de sus valores de Nicaragua, de todas las cosas todavía. Estando en Argentina conoce todas esas cosas. Gloria a Dios. De las tradiciones, usted sabe allá con qué santos adoran, qué ídolos adoran, usted conoce todas esas cosas. Aunque ahora usted pertenece al Señor, sigue siendo extranjera de la ciudad, del país de Nicaragua. ¿Por qué ahora el apóstol Pedro habla que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Por qué Pedro está hablando de abstenerse, de resistir, de no dar lugar a los deseos que están combatidos? Dijimos que estamos en una batalla. Y esta batalla no es natural, es una batalla espiritual. Entonces Pedro está hablando que debemos de abstenernos, tenemos que resistir, tenemos que pelear, tenemos que batallar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque el hombre natural, el hombre caído, el hombre que es un extranjero, siempre va a recordar sus raíces, sus costumbres, siempre va a recordar todo lo que vivió en su ciudad natal, en su país natal. Y a veces, en un sentido espiritual, el hombre natural, el hombre caído, el hombre de pecado, quiere volverse atrás a las cosas mundanas, quiere volverse a esa naturaleza de la cual fue rescatado por el Señor. Entonces hay una batalla que se libra en el interior, hay una lucha, hay una batalla que se está librando. Tenemos la batalla con Satanás, pero también tenemos una batalla interior. Y habla del alma. El alma que está compuesta en tres partes: la mente, las emociones y la voluntad. Siempre el alma va a querer predominar, pero el que tiene que predominar es el Espíritu de Dios. Si nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, ¿cómo debemos de andar en el Espíritu? Si nosotros somos pertenecientes a ser ciudadanos del cielo, ¿cómo andan los ciudadanos del cielo? Viviendo una vida espiritual y no una vida carnal, una vida humana, una vida en esta tierra, mirando las cosas terrenales, no, mirando las cosas que no se ven, porque esas son eternas. Usted no ve cómo lucha el alma, cómo lucha, aleluya, las emociones, cómo las emociones se quieren mezclar muchas veces con las cosas espirituales. Absténganse. ¿Qué quiere decir? Que esos extranjeros que ahora son pertenecientes al pueblo de Dios no pueden volverse atrás, no pueden volver a adorar a sus ídolos, no pueden ahora salirse porque fueron circuncidados. Es decir, ya tú perteneces a Dios, tú no puedes volver atrás, tú no puedes volver a lo que eras antes, tú no puedes vivir en la carne, tú no puedes vivir una vida apática, fría. Ahora tienes la persona de Cristo, ahora tienes al Rey, a la autoridad máxima, al Rey de la Nueva Jerusalén que vive en tu vida, y Él te tiene que gobernar, comandar, dirigir. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El libro de Hechos, cuando dicen amén, Hechos capítulo 15, verso 29, nos habla de algo muy importante. La iglesia se comenzó a formar y comenzó a crecer, y ahí llegaron los gentiles, estaban los judíos,
Y comenzó el movimiento espiritual de Dios. Pero había muchas personas que practicaban y tenían otras prácticas a dioses. Es como para que usted entienda, se convierte alguien que antes estaba en la brujería, que antes estaba practicando esas cosas o participaba de los ritos, de los cultos, de las sesiones, viene a la iglesia, Dios comienza a orar, lo libera, pero puede haber temporadas en su vida o tiempo que si ese hermano no está firme o no busca a Dios o está flojo en la fe, puede haber una tendencia que lo lleve a recaer en eso o en otras cosas que ha salido de su naturaleza caída, pecaminosa o de los pecados. Vuelva a esos pecados, vuelva como extranjero al pecado de la sexualidad, vuelva como extranjero al pecado de los vicios, a tales prácticas que antes tenían. ¿Me va siguiendo? Que el extranjero vendría a ser espiritualmente el hombre caído, que nos lleva y nos arrastra a vivir esas cosas nuevamente. Pero el hombre creado según Dios está revestido de Cristo y ahora tiene un rey que lo direcciona, que lo dirige. Ahora tiene una nueva vida, no es la vida extranjera como antes. Ahora tiene alguien que lo comanda, tiene alguien que lo direcciona. Entonces, ahora dice en el verso 29 de Hechos 15 que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Habla que se abstengan a las cosas sacrificadas. Había cierta clase de alimentos que eran entregados a los ídolos. Por eso es muy importante, escuchen lo que les quiero enseñar. Hay muchas clases de alimentos que los hermanos no tendrían que comer, o ciertas clases de productos que realmente no tendríamos que comer. ¿Por qué? Porque hay empresas que pactan con el diablo y entregan sus diezmos al diablo. Por eso hay crecimiento en cuanto a esos productos alimenticios como bebidas. Usted, por ejemplo, sabe, acá enseñamos algo. Escuchen, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes toman Coca-Cola hasta el día de hoy? Coca, la marca Coca. Levante la mano sin vergüenza. Bueno. ¿O han tomado Coca? La Coca es una empresa multitudinaria de mucha gente y por toda parte del mundo, pero ¿sabe por qué tiene tan crecimiento? Dice, bueno, porque la Coca es rica. Aunque la Coca puede ser rica cuando tomamos, pero la Coca es pactada. Y cada año se sacrifica y en los lugares donde se hace la Coca-Cola se echa una persona, o lo trituran y echan a una persona y pactan, derraman sangre y derraman cosas. Entonces por eso la Coca-Cola es a nivel mundial y es una empresa que crece muy rápido, porque ellos también separan sus diezmos para darle al diablo, a la iglesia satánica. Y así hay muchas cantidades de productos y de cosas de las cuales, si nosotros tenemos el conocimiento y sabemos, no tendríamos que consumir más. Amén. Porque nosotros estamos siendo partícipes de esas cosas. ¿Me va siguiendo? Una cosa es no saber y otra cosa es saber. Y ahí la mala interpretación de muchos dice, bueno, la Biblia dice que si oramos los alimentos se van a santificar. Sí, es verdad. Pero una cosa es saber y otra cosa es no saber. El que tiene más conocimiento y el que sabe no va a practicar, no va a hacer más eso. Y el que sí, el que lo sabe, va a orar y nada le va a pasar. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué dice? Que se abstengan de cosas sacrificadas a los ídolos. Y ahí podemos rápidamente ver algo muy importante. Daniel no se contaminó con la comida del rey, porque Daniel sabía que esa comida era sacrificada a los demonios. Entonces dijo, Daniel, no quiero comer esta comida que come el rey, y lo saca, no.
clase de comida, dame legumbres y agua, yo quiero comer eso. Y Daniel no participó de la comida. ¿Cuánto dice amén? Entonces, comida sacrificada a los ídolos, de sangre de ahogado. ¿A cuánto le gustaba la morcilla? ¿Le gusta? Dice que en la sangre está la vida. Entonces nosotros no tendríamos que comer morcilla porque en la sangre está la vida. Dios dice que eso Dios no quiere que uno coma. Qué rica que es una morcilla con pancito y verdura. Pero ahora usted sabe que si usted come eso a Dios no le agrada. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántas cosas no hemos comido, no? Que Dios nos limpie de todas esas cosas. Y dice la palabra del Señor, y de fornicación. Estas tres cosas que practicaban los pueblos extranjeros, los apóstoles dijeron a la iglesia que se abstengan de estas cosas, que no participen más. Cuando habla de fornicación, habla también de fornicación espiritual, de adoración a ídolos, de engañar al único y verdadero Dios para irse tras otros dioses. No habla simplemente de una relación antes del matrimonio, que es fornicación, amén, sino que hablan de la fornicación espiritual también, de engañar al verdadero Dios con otros ídolos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Me va siguiendo lo que Dios está hablando? De las cuales cosas, escuchen, si os guardaréis, bien haréis. Y dice, pensadlo bien, piénsenlo bien y guárdense de estas cosas. Los extranjeros que estaban en la iglesia no tenían que participar más de esto, sino que se tenían que abstener de estas cosas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, iglesia? Entonces, hay una batalla muy tremenda que se desata, y esta influencia viene en los deseos carnales que están batallando contra el alma. Pero dijo, absténganse de las cosas que batallen, absténganse de todo lo que quiere espiritualmente tu alma, tu emoción, tu voluntad ser sublegada y volver a recaer. ¿No ves cómo el alma te quiere someter a que guardes rencor, a que guardes odio, a que no perdones? Tienes que decirle al Señor, me tengo que abstener, en mi corazón no tiene que haber esto, Señor. Hay una lucha muy grande en mi interior, que me está queriendo inclinar a la falta de perdón, que me está queriendo inclinar a no obedecer a Dios. Entonces esa parte, ¿cuál es la que está operando? El alma. Porque está en tus emociones y en tu voluntad, queriendo sublevar tu voluntad en contra de la voluntad de Dios. Entonces Pedro dice, batallen, absténganse. Ustedes como extranjeros, recuerden, eran extranjeros, ahora ya no son más extranjeros, ahora son parte de la familia de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios en palabras más sencillas? Ahora ustedes no pertenecen al mundo, no deben de participar de las costumbres del mundo, no deben de participar de las fiestas del mundo, no deben de participar de las tradiciones del mundo, no. Ahora ustedes tienen al Cristo, al Rey de Gloria, que los dirige, los direcciona. Él tiene que prevalecer en sus corazones y sus vidas. Y no ves cómo está batallando, no ves cómo el diablo, aliado de la carne, aliado de los deseos concupiscentes, trabaja internamente, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar los brazos, no, vamos a batallar, vamos a tomar la espada del Espíritu y vamos a decirle, como dijo el rey David en un cierto momento, parece que David estaba muy triste, muy mal, muy perseguido por sus enemigos. ¿Qué le dijo al alma? Alma, alaba a Jehová, alma, no voy a dejar que te entristezca, alma, no voy a permitir que me eches a llorar en el suelo por esta situación, no, alaba, glorifica a Dios, alaba al Señor, alma mía, alaba a Cristo, aleluya. ¿No ves cómo la tristeza quiere venir? ¿No ves cómo la tristeza te quiere abrumar? ¿No ves cómo las cosas en tu familia que se levantan te quieren poner triste y eso te quiere echar a perder la oración y vas a querer orar y no vas a poder orar porque vas a recordar la escena de pelea, de discusión con tus seres queridos? ¿No ves cómo el alma está entreverada y quiere tomar posición? Pero ¿qué
esto me gobierne. No voy a permitir que estos pensamientos vengan sobre mi corazón y mi mente, sino voy a someter el alma al Espíritu. Espíritu, glorifícate dentro de mí, fluye dentro de mí, opera dentro de mi vida, Señor. ¿Por qué? Porque ahora yo recuerdo que ya no soy extranjero. Porque ahora recuerdo que yo estaba como extranjero sujeto al pecado. Estaba sujeto a las cadenas del diablo. Pero vino mi Rey, vino mi Señor y me compró a precio de sangre. Me liberó de la esclavitud, de ser un extranjero atado por el pecado. Pero debes de luchar a pelearte. Tienes que poner resistencia. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pon resistencia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá. Si vos pones resistencia y te comenzás a abstener de todo eso que estás luchando, porque va a haber una lucha interna que va a querer ahí, luchar tu interior, va a querer ahí, luchar tu mente, va a querer luchar ahí. Y ahí si tú estás flojo en la fe, estás flojo en la oración, no estás buscando a Dios, puede ser que seas derrotado, pero el que tiene que ser derrotado es la carne, el que tiene que ser derrotado es el alma. Y el Espíritu tiene que prevalecer. El Espíritu, levanta tu mano, recibe esta palabra, porque si en esta noche la recibes, si en esta noche tú la tomas, si en esta noche tú la estás tomando, vas a prevalecer, Espíritu Santo en mí, vas a tomar lugar, Espíritu Santo en mí, y la carne, la emoción y todo lo que me quiere echar cuesta abajo va a quedar reducido y el Espíritu Santo va a prevalecer en mi corazón. ¿No ves cómo lucha la carne para que te quede, para que sientas cansancio? Oh, tus emociones, aleluya, ay, las cosas familiares, oh, las cosas prioritarias antes que Dios, te quieren ahí luchar dentro de tu vida para que te quedes, para que no congregues. Pero en esta noche digan, Señor, Señor, no, Señor, tú eres lo primero para mi vida. Yo soy un extranjero en esta tierra, yo pertenezco a la ciudadanía celestial, yo pertenezco allá, Señor, allá está la morada. ¿Qué te dice Dios? Yo estoy haciendo una casa para ti en el cielo. Hay una casa, hay una residencia que es tuya allá en los cielos. Oh, tú puedes tener una casa terrenal, pero Dios dijo, yo te fui a preparar una casa allá. Allá hay una casa tuya, hay una casa que te va a pertenecer a ti. Allá hay una casa, está tu nombre, está tu dirección allá en el cielo, está reservada, está preparada para ustedes. Aleluya. Pero tienes que llegar a esa residencia. Tienes que llegar a ese lugar. Y para llegar a ese lugar vas a tener que batallar con todas las cosas que se levantan en la tierra. Desde el diablo hasta tu carne, hasta tu alma y tu parte interior que va a luchar todo el tiempo de tu vida. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a luchar, vamos a batallar, vamos a querer al Señor y vamos a decirle como dijo David, alma mía, sigue alabando a Dios, sigue adorando a Dios, alma, no te detengas, alma, te vas a someter, aunque sea perseguido, te vas a someter a la voluntad del Señor. Alma, aunque esté enfermo mi cuerpo, aunque parece que no tenga fuerza, no me vas a hacer entristecer y voy a pensar, bueno, Dios no me quiere sanar. No, alma, Dios me sane o no me sane, voy a alabarlo, voy a glorificarlo, voy a exaltarlo al Señor. Tienes que batallar en esta noche. No ves cómo el alma batalla diciéndote no te vas a levantar, vas a estar ahí, vas a estar siempre en el mismo lugar. El alma te está ahí oprimiendo. El alma, aleluya, no entregada a Dios, sometida. La persona del Espíritu Santo. Las emociones, los sentimientos. La falta de firmeza. La voluntad puede ser sublegada, la voluntad puede ser inclinada a cosas que a Dios no le agrade, pero tienes que abstenerte, tienes que pelear contra todos esos deseos. Y si tú en esta noche peleas y tomas la espada del Espíritu, ¿y cómo Dios puede hacer esto? Esto es tan importante y esto está escrito en la palabra.
Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble filo. Que entra, una espada de doble filo tiene filo de ambos lados. Nosotros tenemos un cuchillo y solamente una parte tiene filo y la otra no. Pero la espada dice que tiene doble filo. Y dice que cuando entra, penetra y parte el alma. ¿Qué quiere decir esto? Que separa lo que es atmático y separa lo que es espiritual. Solo la palabra puede entrar y puede separar tus emociones. Solo la palabra puede penetrar como espada de doble filo y puede ir profundo y separar lo que es emoción y lo que es espiritual. El único que no hay psicólogo, no hay medicación, no. Solo la palabra de Dios puede separar las emociones. Solo dile, Señor, si ven como espada de doble filo sobre mí, penetra y dice que va hasta los tuétanos. ¿Sabe lo que es el tuétano? La parte que está en el hueso. ¿Vio cuando hace la semana el puchero que está el carajú, que está eso que es rico hasta adentro de eso? Bueno, dice que parte hasta eso, llega hasta la parte más profunda y lo separa. Solo la palabra lo puede hacer. Decir en esta noche al Señor, Señor, si venís con esa espada de doble filo, penetra mi alma, penetra hasta lo más profundo. Y que esta palabra vaya separando lo que es del alma, y lo que es del alma tiene que ser separado, y que lo que es del espíritu tiene que ser separado, y tiene que prevalecer lo que es del espíritu, y lo que es del alma tiene que ser entregado, subyugado al espíritu de Dios. Aleluya. Por eso Pedro dice, hermanos, ustedes les ruego con todo mi corazón, faltaba que diga Pedro, les ruego con todo mi ser, les imploro, ustedes como extranjeros, como peregrinos, ustedes están de paso acá, no permitan que los deseos, que la voluntad carnal, que la voluntad del alma prevalezca, porque ustedes en cualquier momento pueden partir, y si eso toma ventaja, toma terreno, pueden perder la ciudadanía celestial. Déjense gobernar. Por eso Pablo dijo que debemos de andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Levanta tu mano en esta noche, es muy fuerte la presencia de Dios. Esta palabra viene con esa espada más cortante, espada de doble filo. ¿Qué es lo que tú estás sintiendo en estos días que está batallando en tu interior? ¿Será que tu alma está batallando a veces por querer quedar bien con los hombres y quedamos mal con Dios? Y eso es la parte emocional, la parte del alma. A veces queremos quedar bien con la familia, con los hijos, queremos quedar bien con el hermano. Entonces nos reducimos a vivir humanamente, mortalmente. Nos reducimos a vivir por el alma. No, porque si yo digo esto se va a enojar, se va a ofender. Si yo digo esto le va a caer mal. No importa que le caiga mal, mejor quedar bien con Dios y mal con los hombres. Pero que Dios se agrade de nosotros. Que Dios diga a mi hijo, aleluya, Él me obedece, Él se deja dirigir por mí, aleluya. Levanta tu mano en esta noche la presencia de Dios está aquí. Y tú pídele al Señor en esta noche, hoy esta espada va a penetrar, esta espada va a venir, esta espada va a venir fuerte en tu espíritu, corazón. Esta espada va a venir penetrante, aleluya. Recuerda que eras extranjero, recuerda que antes no tenías derecho a estas bendiciones, recuerda que antes no teníamos privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero el Señor vino y nos compró a precio de sangre, nos rescató de la muerte, nos